político. Son las 7:38. Marilena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días. En el día de hoy vamos a recibir acá un dominicano residente en Estados Unidos que está de visita en el país y que representa a ese grupo en la comunidad de Lawrence, en Massachusetts, que estuvo recaudando alimentos y ropa para enviar a las personas que fueron afectadas por las inundaciones en el Cibao. Recordamos que habíamos denunciado, según algunos de ellos nos habían comunicado a Sol de la Mañana, que habían enfrentado problemas porque aparentemente del Plan Social de la Presidencia le ofrecieron un contenedor para poder traer estos productos, pero que la comunidad había exigido que para donar esto tenían que ser distribuidos por el padre Rogelio Cruz, una persona en quienes ellos confiaban, para garantizarse de que esto llegara realmente a las víctimas y que no se hiciera política con lo mismo. Pero entonces ahora algunos dicen que les están exigiendo la mitad de los productos, que solamente le darán la mitad al padre Rogelio, el resto lo entregarán directamente. En fin, que hoy ya haremos contacto con un representante de esta comunidad, de este grupo que estuvo recaudando productos, para ver cuál es la situación y de qué manera Sol de la Mañana puede ayudar a la solución del mismo. Palabras del ministro de Educación en el día de ayer. Se reconoce el deber cumplido, se agradece cuando se va más allá del cumplimiento del deber. Gracias, Uchi Lora. Y a esto añadimos: gracias al Ministerio de Educación, gracias al gobierno, gracias por entregarle el Premio Nacional de Periodismo 2016 a Uchi Lora, porque creemos que este premio no solamente es merecido, sino es oportuno. En momentos en los cuales, tal y como decía el ministro de Educación, él decía, hay mucha gente en el bien, pero se recalca ese pequeño grupo que está en el mal. Y por eso, agrego yo, a veces nos confundimos y además uno percibe que hay grupos de la población que valoran el que está en lo incorrecto. Y a veces pasan como anónimos personas que se entregan, que entregan toda una vida a la sociedad. Por eso qué oportuno, y no solamente debe regocijarnos a sus colegas, las personas a los que somos periodistas, sino a toda la sociedad. Fue un acto muy emotivo. Se cumplió con el protocolo porque se estaba en Palacio, se estaba en presencia del presidente de la República, pero mucha gente, incluyendo al propio Uchi Lora, tuvo que sacar pañuelo en varias ocasiones, se le escuchó voz entrecortada y muchos sintieron ese nudo en la garganta. Habló Olivo de León como presidente del Colegio Dominicano de Periodistas y recordaba cómo el primer periódico que fundó Uchi, con 8 añitos, un periódico que circuló, El Martillazo, en su barrio. Luego creó una revista en el liceo, una revista sobre scouts, un periódico en el liceo donde estudiaba, en fin, que desde pequeñito mostró su inquietud por el periodismo. Y destacaba lo polifacética que ha sido la carrera de Uchi. Ha estado en todos los medios, en prensa escrita, en radio, en televisión, ha sido desde reportero hasta director de medios, comentarista, analista, compositor. Muchos de sus temas son cantados por grandes artistas como Johnny Ventura, Rafael Solano, Cuco Baloy, por solo mencionar 3 a nivel local, y a nivel internacional Celia Cruz, Armando Manzanero, entre otros. Productor de documentales, Los Ajusticiadores, también sobre el merengue, sobre Tatico Enríquez, productor de películas, productor y guionista de películas, El Teniente Amado, Oro y Polvo, que ha sido sus últimas iniciativas. En fin, que dice Olivo de León, se hace justicia, se reconoce vocación de servicio. O sea que Uchi fue mi primer jefe en los medios de comunicación. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal como jefe? Excelente, brillante, un ejemplo y además muy trabajador y muy respetuoso del trabajo de los demás. Cuando yo entré a televisión fue con Jackie y él era la mano derecha de Jackie cuando nos fuimos a Teleantilla. Entonces él producía y yo era su asistente de producción. Aprendí muchísimo con él, le tengo un gran cariño. Qué bueno. Muy buen eso. Premio ese y se lo merece. Y Uchi es un ejemplo para los que estamos en comunicación. Uchi hablaba de 3 satisfacciones que se lleva, el que se superó en el país aquella etapa tan difícil de los 12 años, donde se violaban los derechos fundamentales, el lograr lo del 4%, que fue una lucha en la que él jugó un rol
protagónico y el que pasaran nuevamente a propiedad del Estado las tierras del caso conocido como Bahía de las Águilas, donde también él y su hermana Pi, que en paz descanse, jugaron un rol protagónico y fundamental para eso. Entonces, en esos tres temas y en otros sobre los haitianos, por ejemplo, que viven acá, usted puede estar de acuerdo con él o puede estar en contra de su posición, pero tiene que reconocer que Uchi es coherente y se entrega a sus causas. Yo le he visto pedir excusas en los medios y como él ha explicado, él se puede equivocar por falta de información, pero no por interés de afectar a una persona u a otra. Se presentó un audiovisual, ahí Juan Bolívar lo calificó como el periodista más completo, personas como Amelia de Champs destacaban cómo él ha dado el ejemplo de cómo se puede utilizar el periodismo para ayudar a la sociedad, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Su hija Diana, por ejemplo, hablaba, destacaba, él rompió con el miedo y enseñó a muchos a romper con el miedo. Y destacaba también esa formación que recibió de su familia, una formación basada en principios. Palabras de Uchi Lora, cómo él describe el periodismo. Dice, para la sociedad, la labor del periodista es una necesidad. Para algunos es una necedad. Cuando la autoridad trilla caminos torcidos, siempre aspira al silencio. Habló también, hizo una mención importante sobre las agresiones a los periodistas, que a veces uno cree que esto es solamente contra los periodistas. Dice, constituye un error muy generalizado denunciar en esos casos que la prensa y los periodistas son víctimas de una agresión. En realidad, la víctima es la sociedad. Cuando se trata de tapar la boca de la prensa, en realidad el objetivo ulterior es tapar los oídos y los ojos de cada ciudadano para que no se entere de aquello que le interesa. Tenía la voz entrecortada cuando mencionaba a compañeros que perdieron la vida en el ejercicio del periodismo, como Orlando Martínez, Goyito, Gregorio García Castro, Enrique Piera, Marcelino Vega, decía desde diferentes posiciones, pero todos fueron víctimas del mismo poder autoritario. Dice, la muerte que les dieron a ellos era un poco de muerte para todos los demás que hacíamos el mismo trabajo. Ahí casi no pudo continuar con su discurso porque estaba muy emocionado. Dice que gracias a Dios esa es una etapa superada, pero que no debe regresar, aunque recientemente, y leo, se han visto grupúsculos ultraconservadores promoviendo y pagando amenazas de muerte a periodistas como represalia a su ejercicio independiente. Hoy día eso no es una política de Estado. Entonces, qué bueno que le dieron este premio a Uchi Lora. Sobre todo esto de lo que se habló en el día de ayer, que ustedes pueden verlo con su trabajo día a día en los medios de comunicación, yo solamente voy a agregar dos aspectos. Primero, su entrega a la familia. Muchas veces cuando uno estudia sobre grandes genios, grandes personajes de la historia, es lamentable cuando uno profundiza en su vida privada. Es un desastre. Y su familia abandonada. Hijos huérfanos con padres vivos y esposas que solamente son esposas, pero viven una soledad acompañada. Esto muy entre comillas. En el caso de Uchi, Uchi ha sabido dedicarle tiempo a todas sus pasiones dentro del periodismo y dedicarle tiempo también a su familia. Crear vínculo ha permitido que sus hijos tengan ese sentido de pertenencia, hayan podido contar con un buen nido para entonces poder volar. Creo que tiene 7 hijos, uno de ellos viajó desde Suecia, donde vive, para estar presente ahí. Y lo otro, ya finalmente, que voy a destacar, la fortaleza que tuvo y la habilidad para hacer frente a grandes retos de salud que tuvo hace unos años, hacer una reingeniería en su vida con nuevos hábitos de alimentación, de ejercicios y demás, y ganarle una ñapa, una etapa extra a la vida. Así que felicidades, Uchi, felicidades al gobierno también por visibilizar, como decía el ministro de Educación, lo que es una vocación de servicio y poner los talentos al servicio, a Maurice, al servicio de la sociedad. Bueno, son las 7:48 minutos.